Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Hospital Intersonal Dr. Alejandro Korn de la ciudad de La Plata, en el marco del proceso de reforma de salud mental de la provincia de Buenos Aires. El plan de adecuación y reforma edilicia permite reconvertir las salas en desuso del hospital. Un ejemplo de ello es la Sala Korn, que en 2021 fue reconvertida para integrar el polo educativo, donde hoy funciona el CEBAS 48, la Tecnicatura en Enfermería y diversos eventos formativos y educativos. A diferencia de los cierres de salas que sucedían previos a esta gestión, este cierre se realiza mediante el respeto, el consentimiento y acompañando los procesos de externación de las personas con una perspectiva de restitución de derechos. Se encuentran presentes en este acto el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El señor ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak. La señora subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels. Y el señor director ejecutivo del hospital, Walter Paz. Agradecemos la presencia de autoridades provinciales, legislativas y municipales, trabajadoras y trabajadores de la salud y del hospital. A continuación, escuchamos las palabras del ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Es un día de mucha alegría y mucho reconocimiento. Y yo los quiero felicitar y las quiero felicitar a todos y todas por hacer este tremendo trabajo. Es un trabajo que en primera instancia, vale decirlo, se debe a la enorme valentía del gobernador. No es tan fácil tomar el camino de transformar las cosas que por tantas décadas, por tanto tiempo no se hicieron. No se hicieron aún a pesar de que había, como están acá, decenas, cientos o miles de trabajadores y trabajadoras, de pacientes, de usuarios, de comunidades que estaban deseando transformar las cosas para mejorarlas, para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, pero hacía falta la toma de una decisión política fuerte que nos dé todo el marco para poder hacerlo. Eso me parece que es el primero de los reconocimientos por lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, es histórico. Y es histórico, literalmente hablando, viene en un marco de la historia de nuestro país que tiene que ver con el eje que creo yo que Néstor y Cristina retomaron de la lucha de las madres, de las abuelas, de nuestros compañeros, de los derechos humanos, de los ejes que los derechos humanos tienen que ser transversales al diseño de las políticas públicas para todos nosotros. Y de esa manera había que trabajar en la línea de memoria, verdad y justicia, pero también resignificar los derechos humanos a los tiempos de la democracia. Y la democracia tenía algunas deudas. Y tiene algunas deudas. Y tiene algunas deudas con la salud, sin ninguna duda, pero el lugar particularmente donde hay una deuda más grande es con la salud mental, con lo que sucede y lo que sucedió en tanto tiempo en los hospitales conocidos como neuropsiquiátricos o los manicomios. Y pasaron muchas cosas en mucho tiempo porque la sociedad decidió correr a un costado a esta problemática y no hacerse cargo. Hace falta un gobierno nacional y popular, un gobernador valiente, un equipo de trabajadores y trabajadoras que con muchísimo recorrido, conocimiento, experiencia, puedan llevar adelante estas transformaciones. Y quizás como un dato que tiene que ver más con lo subjetivo, porque en el fondo también somos todos personas, sentirnos muy acompañados por todo el gobierno de la provincia. Acá tenemos a muchos ministros, muchos secretarios, subsecretarios, compañeros de distintas áreas, que han puesto cada uno lo que podían, aunque puede ser que sea marginal en estos procesos de transformación tan profundos que a todos nos llevan a reflexionar nuestras prácticas, lo que nos olvidamos como Estado cuando diseñamos las políticas públicas y abordamos la problemática quizás del tronco de los problemas, del eje central de los problemas, y por los costados queda una parte de la población que sufre el abandono de un Estado que no piensa en ellos. Y acá estamos para cambiar las cosas, estamos para recuperar lo que estaba mal, para volver a hacer lo que había que volver a hacer
y hacerlo siempre desde esta perspectiva, que es la perspectiva de la empatía, la perspectiva de la garantía del derecho a la salud, la perspectiva del cuidado. Así que lo que estamos haciendo hoy, que recorrimos unas casas donde ya hay familias viviendo, que estaban viviendo acá antes, quizás por mucho tiempo, y quizás los que no conocen esta historia, los que no han transitado la salud mental, los derechos humanos, no sepan lo que está pasando y lo puedan en los medios de comunicación llenarlos de prejuicios, decirles cosas que no son, esto de sueltas de locos, y la verdad que no, nada que ver. Hay que escucharlos, hay que estar un minuto con las personas y darse cuenta que son personas, que tienen historias, que tienen anhelos, que tienen futuro. Realmente no quiero contar cosas demasiado personales, pero nos contaban personas recién con las que estábamos charlando, cosas absolutamente habituales que nos podrían pasar a cualquiera de nosotros, respecto de lo que comen, lo que cocinan. La verdad que haber tenido a esta población por un diagnóstico de algún momento de su vida separadas de la sociedad por tantos años, bueno, es parte de las deudas que la democracia tiene y que estamos rearmando. Me parece que en este contexto de este proyecto político, de este gobernador, de este gobierno, esto es uno de los hechos de justicia que más identifican a este gobierno. No solamente es un gobierno que hace obras, que produce trabajo, que aborda las problemáticas grandes, de los problemas complejos, que hace las rutas, las escuelas, que arregla los hospitales, que compra los respiradores. También tiene un ratito de tiempo para sentarse a tomar un mate con las personas que necesitan sentirse parte de esta sociedad. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Axel. Muchas gracias, ministro. Para finalizar, escuchamos las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, buenos días a todos, a todas. Yo quiero empezar leyéndoles dos artículos de la ley 26.657 de salud mental. El artículo 14 dice: la internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo y solo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social. Debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de salud interviniente. Después, el artículo 27 de esta ley, que es una ley vigente, que dice: queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados. En el caso de los ya existentes, se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Esta adaptación y sustitución en ningún caso puede significar reducción de personal ni merma en los derechos adquiridos de los mismos. La verdad que, bueno, podría leer bastantes artículos de esta ley. Es una ley que tiene una perspectiva para mí muy valiosa, pero una ley que lamentablemente no se estaba aplicando en nuestra provincia, que mandaba a que se tomaran todas las medidas que hiciera falta para la aplicación completa de la ley, de sus principios, y lo que en concreto estamos haciendo hoy, o estamos continuando hoy, que es este proceso de cierre de manicomios, ¿no? Porque la palabra difícil no la pienso tratar de decir, así que de cierre de manicomios. Sí, ya tuve muchos problemas con esto, así que... Bueno, pero ¿a qué me refiero? Bueno, que estas acciones, porque acabamos de visitar 5 nuevas casas recientemente inauguradas, por eso nos acompaña tanto el ministro de Vivienda como la ministra de Cultura, porque son casas que hemos hecho, que estaba mandado por ley, que había que hacerlas, y sin embargo, durante mucho tiempo no se terminaron. Hoy hemos entregado 5 y estamos terminando 5 más de las 10 que estaban previstas. Así que, Agustín, muchas gracias. La ministra de Cultura, bueno, presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que lleva a todas las casas que inauguramos, pero estas también, lleva una biblioteca, lleva algunos cuadros, algunas
obras de arte, para que las casas vengan equipadas también con bienes culturales. Y básicamente tuve un ratito para visitar sí, habré conocido 5 o 6 personas que estuvieron en neuropsiquiátricos, viviendo en neuropsiquiátricos. Una de ellas me dijo, por 25 años, lo recordaba bien, la otra ni sabía, porque eran 38 años que hacía que vivía en condiciones de encierro. Me dijo que no le gustaba el hospital, que no le gustaba, y que estaba muy perdón. Que estaba muy contenta y disfrutando donde estaba viviendo hoy. Le faltaba, dijo, le faltaba una parrilla y una pelopincho, una pileta. Sí, pero fíjense qué distinto lo que necesita, lo que precisa, lo que piensa, con lo que fantasea. Hojeamos algunos libros, tomamos algún mate, un ratito, por supuesto que acompañado también por quienes dedican mucho más tiempo y mucho más esfuerzo a esto, así que agradecerte, Nico, agradecerte, Julieta, agradecerle a la compañera, al compañero por el trabajo que están haciendo. Luego, lo que acabamos de inaugurar, está el ministro de Educación también, porque es el ministro de Educación, la ministra de Cultura, los nombres verdaderos, usemos los nombres. Hoy que no quería usar el trabalengua, tampoco voy a decir el cargo completo, simplemente nuestro ministro de Educación, porque estamos convirtiendo lo que era un pabellón psiquiátrico. Estuvimos en un aula que antes tenía 16 camas, ¿no? Bueno, así que creo que son cosas realmente históricas, no porque uno las esté haciendo, sino porque simplemente la única verdad es la realidad, no se hicieron por mucho tiempo, la estamos haciendo hoy, así que felicitaciones enormes a todos los que hacen posible que se lleve adelante esta política tan importante. Pero quería hablarles de otra cosa que tiene que ver con el trabajo que se está haciendo, con los resultados que estamos teniendo, pero que es más general porque se inscribe dentro de lo que Nico comentaba, bueno, que hacemos por ahí escuelas, que abrimos hospitales, que hacemos ruta, bueno, y nos damos esta política en salud mental, que repito, es aplicar una ley, que existe una ley por estas cuestiones que se están discutiendo hoy en la Argentina, ¿no? Porque nadie puede dudar, cualquiera que haya recorrido, ahora me voy a tomar un segundito para pasar por un pabellón de estos que estamos cerrando. Bueno, es algo que ocurre en la Argentina hace mucho tiempo, no solo con la salud mental, sino también en las cárceles, en diferentes instituciones del Estado, que hay un Estado presente, pero un Estado que no cumple su tarea completamente, no la cumple como debería cumplirla. Y esto es por varios motivos, pero voy al punto central. Quien recorra los manicomios de la provincia de Buenos Aires o de la Argentina va a ver que hay muchas necesidades, que se vive muy mal, que se vive en condiciones de encierro, en condiciones a veces también en las cárceles, de hacinamiento, infrahumanas, casi infrahumanas, ¿no? Que es un poco por lo cual también está el Ministerio de Justicia hoy representado con Matías Moreno, por el tema de los derechos humanos, porque obviamente esto va en contra y vulnera derechos básicos de las personas, que obviamente las situaciones se dan porque en algún momento, por condiciones sociales, por condiciones también, obviamente psicológicas, pero termina iniciando un tratamiento que no termina nunca y que finalmente no es ningún tratamiento, porque eso no desemboca en una mejora que le permita terminar con alguno de sus padecimientos. Al revés, probablemente, además porque en esas situaciones de abandono viene la medicalización
como una forma de anestesiar y de suprimir la conciencia del padecimiento, ¿no? No de curarlo, no sé si, o de que se produzca un cambio. Entonces terminan 38 años, ya ni saben cómo empezó, y el Estado no tiene o no tenía un registro, una conciencia de esta situación, y entonces se prolongaba una situación muy mala para los que lo padecen, pero también para los trabajadores y trabajadoras de la salud mental de la provincia de Buenos Aires, que sin instrumentos, sin políticas públicas, y bueno, también padecían estas situaciones y sufrían estas situaciones. Así que creo que ahí claramente había una necesidad. La necesidad era hacer algo y dar una respuesta en torno a los derechos humanos básicos y además al respeto no solo a su humanidad, sino a la situación que atravesaban y que atraviesan. Y me parece que hoy está en disputa esta cuestión, donde hay una necesidad tan imperiosa, tan básica, tan evidente, tan notable, porque nadie puede decir que ahí no hay necesidad. Y bueno, ¿qué hacemos con esas necesidades tantas, ¿no? Que tienen que ver con la salud, con la educación, con la alimentación, con el trabajo, pero también con la salud y con la salud mental? Bueno, esa necesidad, acá tenía una ley. O sea que la discusión de si hay una necesidad que pasa. Ayer escuché a alguien también decirlo por televisión, de nuevo, en un recortecito, ¿no? Diciendo que bueno, que hay muchas necesidades, hay muchos problemas, pero son caros, cuestan plata. Estoy tratando de recordar vinculado a qué aspecto, pues no tenía nada que ver con esto, pero era la misma cuestión, en el fondo la misma cuestión, donde hay una necesidad. Bueno, ¿qué hacemos con esa necesidad? Suponiendo que reconozcan que es una necesidad, pero démosle la derecha de que no pueden ser tan insensibles de no ver que aquel que no tiene posibilidad de ir a la escuela, ¿no, Alberto? Porque vive en una zona apartada de la provincia de Buenos Aires, que tienen una necesidad de educarse. Los pibes, las pibas, sus familias, ¿no? Porque también podríamos ir más atrás y ni siquiera reconocer las necesidades. Pero, por lo menos hasta ahora, hay una necesidad y ¿qué dicen? Hay un costo. Claro, porque este proceso que estamos llevando adelante, para terminar con esa situación absolutamente calamitosa, absolutamente injusta, absolutamente deplorable, que se dio como resultado de una batería de cuestiones, de la que incluso es difícil encontrar responsables, ¿no? Porque son situaciones que se perpetúan y que se reproducen y que después ya están lanzadas y que nadie sabe cómo arreglarlo, porque toda solución es difícil si uno no reconoce que ahí el problema es que tenemos un derecho y sobre el derecho está consagrado en una ley. Entonces, en este caso, básicamente, yo sé que lo vivimos todo como una epopeya, porque realmente para solucionarlo había que cerrar esa sala de internación y para eso encontrar un lugar, y ese lugar se ha encontrado con mucho ingenio a veces, con mucha creatividad, y sobre todo con mucho compromiso y con mucho esfuerzo para encontrar, bueno, algunos distintos lugares donde pueden habitar aquellos que estaban hasta hace poco, 30 años, 20 años, 25 años, y que ya han perdido hábitos sociales, y entonces que requieren mucha apoyatura y mucho acompañamiento, pero se necesitan también recursos, porque hay que construir vivienda. Y alguno pensará que hay otra forma mejor de gastar esos recursos, por ejemplo, en la fuga de capitales, ¿no? Qué sé yo, se me ocurre que eso pone contento a alguna gente muy poderosa, así que a veces no es ni siquiera que los recursos no estén, sino todo el trabajo, todo el esfuerzo y toda la determinación, decía Nico, la decisión política de utilizar los recursos para estas cuestiones que tienen que ver con necesidades imperiosas, básicas, prácticamente más que necesidades, con terminar hechos de violencia que ejerce el propio Estado sobre las personas que en realidad debería estar cuidando. Porque es eso. Y a pesar de todos los esfuerzos y a pesar de toda la entrega que tienen los laburantes, nuestros trabajadores y trabajadoras, que en estas condiciones no hay
comida, no hay insumos, no hay medicamentos, no hay espacios, se caen los edificios, se deterioran. Bueno, entonces, ¿dónde va la plata? Bueno, nosotros creemos que simplemente uno podría decir que todo esto que hoy le damos este volumen y que nos emociona, simplemente se trata de cumplir la ley. De cumplir la ley. Así que les quiero decir a todos aquellos que piensan que no hay que ocuparse de los últimos, de los más vulnerables, quiero decirles que además lo que proponen es ilegal y es delito. Ya de esa discusión... Ya esa discusión de si donde hay una necesidad hay un derecho la dimos, porque son derechos que consagran nuestra Constitución y nuestras leyes. Ahora lo que me parece es que en esta cuestión de si donde hay una necesidad vemos un costo y entonces decimos es muy caro y podemos usar la plata para otra cosa, o vemos un derecho, esa discusión ya se dio en la Argentina. Por eso tenemos una Constitución Nacional, por eso tenemos un cuerpo de leyes que reconoce los derechos básicos de nuestra sociedad. Así que hoy, más bien, lo que pretenden hacer, entonces, es ahorrarse la guita. Lo que viene después es toda una parafernalia de supuestas discusiones y de sentido común, cuando en realidad básicamente lo que vienen a hacer es de nuevo aplicar el ajuste. Lo decía ayer Cristina, nos quieren vender como nuestro futuro lo que claramente es nuestro pasado. Ya fuimos a los 90, ya fuimos al neoliberalismo, ya fuimos al macrismo, ya fuimos al ajuste, ya fuimos a cuando se cerraban escuelas, cuando no había insumos en los hospitales, cuando con los neuropsiquiátricos no se hacía absolutamente nada. Ya estuvimos ahí. A la provincia de Buenos Aires, al pueblo de la provincia de Buenos Aires, no le gustó, votó otra cosa y hoy lo estamos haciendo. Así que a mí me llena de alegría porque sé que uno en una reunión, ¿no? Nico, Julieta, se sienta, antes con Dani también, y decimos vamos a hacer esto. Y no tenemos ni dimensión de los obstáculos, las limitaciones, los condicionamientos, las luchas, las disputas, la tarea cotidiana, el esfuerzo que hay que aplicar para que las cosas pasen. A veces parece sencillo, pero es muy difícil, aún con recursos, porque eso era lo otro que quería decir. No alcanza a contener los recursos. Al Estado, miren, hubo en la Argentina hace poquito un Estado riquísimo, nunca más rico en toda la historia, creo yo. Hubo un gobierno nacional y provincial que tomó deuda externa a niveles y a velocidad récord. Si algo sobraba era la guita. Sobraba, tomaron 100.000 millones de dólares, es un cuarto del Producto Bruto Interno de la Argentina, lo tomaron. El problema no era de plata, el problema era qué hacer con la plata. Y eso que se llama ajuste muchas veces no es que no haya plata, es que no quieren dedicar la plata y los recursos a las necesidades de las mayorías y de los que menos tienen. Pero que está y la usan para otra cosa, la usan para enriquecer a sectores minúsculos. Pero esos sectores son los que después, con un negocio a veces enorme y a veces pequeño, que puede tener que ver con los negocios de los medicamentos, de la salud, de un sector privado que a veces tiene actitudes especulativas y que también está pujando por recursos y por quedarse con la crema de un sistema sanitario. Entonces, yo creo que lo que tiene que ocurrir después que uno toma la decisión, decisiones que implican, porque yo te escuchaba, Nico, esto... Bueno, ¿está postergado hace cuánto? ¿Hace cuánto? Décadas y décadas y décadas. Entonces uno también se tiene que hacer la pregunta del por qué. ¿Por qué si se caía de Maduro? ¿Por qué si era inconcebible e inaguantable? Yo sé que algunos gobiernos, bueno, ante eso lo barren abajo de la alfombra, se van a la capital a gobernar y gobiernan desde ahí y no ven ni siquiera, y por eso tal vez no sienten los problemas de la provincia. Pero... más allá de eso, ¿por qué? Y yo creo que hay un problema de recursos, pero también hay un problema de intereses. ¿No? Que no tiene que ver con pelearse con la actividad privada, de ninguna manera, pero sí decir que la actividad privada, cuando hay un negocio genuino, que lo haga, pero si es finalmente que se le transfieran recursos del Estado, un Estado tonto, bobo, que le transfiere los recursos que deberían ir para cosas muy necesarias,
y terminan en manos de quien tiene todo ya. Entonces, hay intereses para esto, pero sobre todo tiene que haber una convicción enorme de los que llevan adelante estos procesos de transformación, porque si nunca se hizo, no seamos ingenuos tampoco, no es que a nadie se le ocurrió, es que parecía imposible. Es que parecía imposible. Por esa sumatoria de condicionamientos, de intereses, de problemas presupuestarios, de situaciones, a veces de intereses enormes y a veces de intereses minúsculos, mezquinos, que por hacer un pequeño negocito tal vez prefieren que las cosas sigan andando como andaban antes. Bueno, ese tipo de cosas, a veces esos micro impedimentos que se van sumando, bueno, necesitan del otro lado una enorme convicción, una enorme entrega, una enorme decisión, y sí, es dar una batalla. Y sí, es dar una batalla. Yo sé que algunos piensan que todo se resuelve con un café, charlando. No, a veces hay que poner el cuerpo. Y que para hacer esto necesitaba obviamente el apoyo de toda la comunidad, ¿no? La comunidad que, como vos decías, Nico, todos lo querían cambiar y no pasaba. Entonces había algo que tenía que transformarse. Tenía que ser obviamente, y por eso le agradezco al equipo de salud mental, que vino con esta propuesta, que obviamente nosotros acompañamos y colaboramos, pero también sobre todo a todos los trabajadores y trabajadoras que estaban viviendo en determinadas condiciones laborales y en determinadas situaciones que eran inadmisibles y sin embargo se terminaron naturalizando, existían y probablemente existieran décadas más. Por eso yo estoy muy orgulloso de lo que están haciendo, los quiero felicitar y terminar así. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador. Y de esta manera damos por finalizado el presente acto. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.